Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Seducciones peligrosas, basado en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Permítame leerlo. Dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos leído 1 Juan 2, 15 al 17. Leía una historia, esto es más que nada es una fábula. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo y cuando vieron cuán hondo era este, dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, ya debían darse por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos. Y la rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para poder salir del hoyo. Interesante esta historia. Una seducción, ¿qué cosa es? Según lo que define un diccionario, la seducción es atraer enormemente, ejercer alguna persona o cosa una gran atracción sobre alguien, convencer, persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal. En realidad la seducción se podría decir que tiene un significado despectivo, porque lo que se intenta hacer es que la persona a la cual se le está tentando, se le está seduciendo, es para que finalmente obre mal. Y nosotros sabemos muy bien qué elementos son los que justamente son usados para seducir al creyente a que haga lo malo. Por ejemplo, la Biblia habla de los deseos de la carne. La palabra carne viene del hebreo basar y del griego sark, que literalmente viene a ser la parte blanda de los cuerpos de las personas y los animales, de todos los animales obviamente, de la humanidad en general. También la carne puede significar nuestra constitución humana común en contraste con nuestras cualidades mentales y morales. La naturaleza humana también, privada del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. Esa es una acepción que encontramos en la Biblia para definir lo que es carne. Podemos decir que en realidad toda pasión pecaminosa proviene de la carne. En Romanos 7:5, el apóstol Pablo dice: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estas pasiones pecaminosas pueden estar ocupando tu mente, pueden estar de alguna manera seduciéndote, pueden estar trabajando en tu mente con el fin de que tú muerdas el anzuelo del pecado. Pablo dice en Romanos 8:5: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú eres un cristiano que estás consagrado a Dios y que tu único objetivo es honrar a Dios, entonces tú vas a cuidar mucho tu mente y vas a evitar contaminarte de aquellas cosas
que te van a hacer daño moral y espiritualmente. Si en tu mente está Dios, si en tu corazón está Cristo, entonces tu corazón se va a inclinar hacia las cosas del Espíritu, como dice Pablo. El apóstol Pablo define cuáles son las obras de la carne que pueden afectar nuestra relación con Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, allí leemos claramente lo que dice el apóstol Pablo también, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ya sabes cuáles son las obras de la carne, según Gálatas 5, 19 al 21, que estas cosas finalmente lo único que desean es dañar tu fe, dañar tu comunión con Dios e indisponerte con Dios para que tú, como dice aquí, no heredes el reino de Dios. En realidad el pecado nos distancia de Dios, nos aleja de Él. Y las prácticas que podamos tener que están relacionadas con lo que menciona aquí Pablo son peligrosas. Si tú estás practicando algo de todo esto, ponte a pensar por un momento, si es que eres creyente, si es que eres hijo de Dios o hija de Dios, ponte a pensar que esto en realidad es algo que a Dios no le agrada y que Él está esperando que tú renuncies a todo eso que te está haciendo daño, aunque a ti te parezca que puede ser algo placentero y algo agradable, pero eso es lo que te está dañando delante de Dios y a Dios no le agrada eso. Y si tú sigues cultivando las obras de la carne, pues finalmente el daño va a ser para ti solo. Te estás dañando moral y espiritualmente y te puedes hasta destruir. Yo sé que tú no quieres eso. Yo sé que Dios desea para ti lo mejor. Por eso es que Él nos advierte que no debemos practicar estas cosas que menciona Gálatas 5, 19, 21. Pero también habla de los deseos de los ojos. Un deseo es un interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Y debemos tener cuidado de las cosas que vemos, porque nuestros ojos se prestan para ver de todo. Salomón dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 8, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Es verdad, todos los días usamos nuestros ojos para ver diferentes cosas, para leer libros, ver películas, novelas. Ahora que estamos en más estamos metidos en la casa que salir afuera por el tema del cuidado que debemos tener con respecto a la pandemia. Mucha gente está haciendo uso de los dispositivos electrónicos, los celulares, el internet, bueno, ya mencioné la televisión, y estamos viendo muchas cosas. Y entre las cosas que estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cosas buenas, probablemente estamos viendo cosas malas. El cristiano tiene que ser selectivo. Y como dije hace un momento, si tú quieres que tu mente predomine el Espíritu Santo, entonces tú debes cultivar aquellas cosas que justamente te van a llevar a eso. Siendo creyentes podemos estar viendo cosas que no convienen. Podemos estar viendo pornografía, violencia, programas de contenido grosero, nudismo, incluso libros que contrarrestan nuestra fe. Podemos estar leyendo libros así. La curiosidad mundana te puede destruir moralmente. Yo leo en el libro de Génesis, en el capítulo 19, en el verso 26, el caso de la esposa de Lot. Dice allí que ella, cuando el ángel les había dado la orden de que ellos huyeran y que no voltearan, no vieran hacia atrás, porque Dios castigaría a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y que no era dado a ellos mirar, simplemente tenían que huir mirando hacia adelante y no hacia atrás. En el capítulo 19, verso 26 de Génesis dice que entonces la mujer de Lot miró atrás, desobedeció, a espaldas de él, a espaldas de su esposo, y se volvió una estatua de sal.
¿Qué hizo ella? Desobedeció. Dios le dio una orden, pero ella no hizo caso. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno toma el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Tú tienes que mirar hacia Él. Ya no tienes que mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás significa volver, añorar, desear ese estado que tuviste antes. El mirar atrás te va a distraer en tu caminata hacia adelante, hacia el reino de Dios. Y si tú miras hacia atrás y te quedas mirando mucho hacia atrás, pues es peligroso, porque eso significa que tú estás añorando las cosas del mundo, estás añorando ese estilo de vida del mundo al cual tú ya, si te convertiste a Cristo, ese estilo de vida, pues ya renunciaste, ya moriste a Él. Tú moriste al mundo y el mundo murió para ti. Y por lo tanto ya no debes practicar las cosas del mundo. Las cosas que ves, sean buenas o malas, influyen en tu vida espiritual. En Mateo capítulo 6, versículos 22-23, Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces depende de nosotros, de lo que estamos viendo. No hagas que tu cuerpo esté lleno de tinieblas. Si es así, pues es porque tu ojo es maligno. Si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces procurar que tu ojo vea lo bueno, para que tú también puedas estar lleno de la luz de Dios. Y cuando Dios ve que en ti hay luz, Dios te va a usar para ser un instrumento de bendición en sus manos. También menciona este pasaje de 1 Juan la vanagloria de la vida. Hemos visto los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y ahora menciona la vanagloria de la vida. ¿Qué cosa es la vanagloria? La vanagloria, como lo define un diccionario, es la jactancia, es la presunción de los propios méritos o cualidades. En realidad la vanagloria es la gloria vana, sin sentido, que no honra a Dios. Es robarle la gloria a Él y atribuirte a ti mismo el mérito de tus logros. De eso vemos bastante, especialmente en el ámbito del mundo. La gente que no cree en Dios, ellos creen que son los dueños de su destino, ellos son los que forjan su vida y lo hacen a su manera, según sus criterios, y no toman en cuenta a Dios porque creen, tácitamente, creen que saben más que Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 en adelante, dice allí, hablando del rey Nabucodonosor, porque una de las cosas que caracterizó al rey Nabucodonosor es que era un hombre así, soberbio, altivo, arrogante, vanaglorioso, porque es verdad, Dios lo había bendecido mucho y Babilonia logró crecer tanto y llegó pues a ser una de las, en ese tiempo, una de las potencias mundiales, por así llamarlo. Y Nabucodonosor pues llegó a crear pues una de las maravillas del mundo de ese tiempo, como eran los jardines colgantes de Babilonia. Y fue Nabucodonosor justamente el instrumento que Dios usó para castigar a la nación de Judá y llevarlos a todos ellos al cautiverio por 70 años. Todos estos logros, estos triunfos, todas estas cosas que él logró hacer, lo llevaron justamente a ensoberbecerse. Pero lo que dice Daniel 4, versículo 29, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y escucha lo que dijo, a manera de pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Te vas a dar cuenta que aquí para nada honra a Dios, se está honrando a sí mismo. Y él dice que todo esto, la gran Babilonia que él edificó para la casa real con la fuerza de su poder. Ojo, él está diciendo con la fuerza de mi poder y para gloria, no dice acá para gloria de Dios, dice para gloria de mi majestad. Acá dice, continuando el versículo, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo.
A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Inmediatamente, toda esa gloria y ese esplendor y todo ese prestigio que él tenía se cayó como un castillo de naipes. Perdió la razón, se volvió como un animal. Le creció el pelo en todo el cuerpo y le salieron como garras. En lugar de uñas tenía garras y se alimentaba como los bueyes, como los animales del campo, comía pasto, convivía con los animales del campo. Imagínate a sus nobles, imagínate a sus súbditos viendo al rey Nabucodonosor comiendo con los animales. Dios lo castigó, sí, por su soberbia, porque este hombre no reconocía a Dios para nada. Finalmente, si tú lees la historia, te das cuenta que Nabucodonosor después de 7 años recobró la razón porque Dios se la devolvió, y después él va a reconocer que es Dios quien merece toda la gloria y la honra. Pero él lo tuvo que reconocer después de haber sido humillado por muchos años. Esta puede ser una actitud negativa incluso en el creyente que sirve al Señor, pero no busca honrarle, sino busca honrarse a sí mismo. Y Pablo justamente menciona algo de esto en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es interesante lo que dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La actitud del siervo de Dios tiene que ser humildad, no soberbia, no orgullo. Esas cosas detesta Dios. Hay un salmo donde dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. En otras versiones dice que ni lo mira. Entonces, tú, mi querido hermano, y yo, ante Dios tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer la grandeza y el poder de Dios, porque gracias a Él tú estás allí donde estás. Gracias a Él tú estás con vida, con salud, y Dios bendice lo que tú haces. Y si estás sirviéndole a Dios y tienes un espacio de servicio, pues todo eso es gracias a Él. Pero al final la gloria tiene que ser para Él, no para ti. No caigamos en el error de Nabucodonosor, porque Dios sabe humillar a los altivos y soberbios, como el mismo Nabucodonosor los va a reconocer. Déjame decirte que los tiempos finales se van a caracterizar porque van a surgir hombres, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:2, amadores de sí mismos. Esta actitud de la vanagloria proviene del diablo, quien la va a evidenciar en la búsqueda de la adoración por parte de la humanidad perdida en el tiempo, por ejemplo, del anticristo. En Apocalipsis 13, versículo 3 al 6, dice: y vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este es un tiempo terrible que lamentablemente va a surgir, en el cual va a surgir el anticristo, y que justamente lo que él quiere es que toda la humanidad lo adore al dragón, adore al diablo, porque el diablo está hambriento de adoración, está hambriento de que la gente le rinda culto y le rinda pleitesía, como lo tiene actualmente. Hay seguidores del diablo.
Pero todo aquel que hace, que va en contra de la voluntad de Dios, indirectamente también está rindiéndole pleitesía al enemigo, porque está deshonrando a Dios. Y cuando tú deshonras a Dios, ¿a quién estás honrando? Te puedes estar honrando a ti mismo, pero indirectamente también lo estás honrando al enemigo de nuestras almas. Y en eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Es una seducción? Claro que sí. Nosotros los creyentes estamos siendo seducidos constantemente por el mundo, por nuestra propia carne. Estamos siendo seducidos por el pecado. Estamos siendo tentados de muchas maneras. Pero tenemos que tener mucho cuidado y evitar librarnos de aquellas cosas que nos puedan dañar. Hay que hacer oídos sordos a las voces del mundo y seguir adelante, como la rana que luchó y seguía saltando, y a pesar que sus amigas le decían, ya no saltes, muérete, él no hacía caso. Él, con la rana no hacía caso, perdón, estaba sorda, y gracias a esa sordera se pudo salvar. En cambio la otra sí les escuchaba, y finalmente se angustió, se deprimió, y finalmente se cansó, se rindió y se murió. Y déjame decirte que por estar escuchando las voces del mundo y por estar escuchando a los hombres que se levantan no en el nombre de Dios, sino se levantan en el nombre de sí mismos, o pueden ser enemigos enviados del mismo diablo, te están seduciendo para que tú alejes tu mirada y tus oídos de Dios y para que pongas tu atención en las cosas del mundo. Y ya, como ya dijimos hace un momento, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te dejes seducir por aquellas cosas que te van a dañar y te van a destruir, que no provienen de Dios. Quiero terminar. Estas son las seducciones del creyente, como ya mencioné, con las cuales el creyente batalla a diario. Es difícil poder hacerle frente si no contamos con la ayuda de Dios. Busquemos cada día de su gracia y su poder. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, entonces este va a huir de ti. Ya no tiene nada que hacer contigo, porque está viendo que hay alguien superior a él, contra el cual él no puede. Pero no luches solo contra el enemigo. Sométete a Dios primeramente, haz lo que a Dios le agrada, haz su voluntad. Y si es así, entonces Dios te va a dar de su fuerza, de su gracia y de su poder para que tú puedas vencer cualquier tipo de seducción que quiera alejarte de la comunión que tú tienes con Él. Y espero que sea así. Que Dios te bendiga y cuida mucho tu comunión con Dios.